Buenas tardes, compañeros. Conformo parte del equipo 4 para la materia de régimen fiscal de las personas físicas. El equipo está conformado por Irving Arias, Irving López, Blanca Ortega y Celeste Manso, y su servidor, Miguel Ángel Rodríguez. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el artículo 93 de la ley del ISR y sus 5 primeras fracciones. El artículo 93 del ISR nos menciona sobre los ingresos exentos de las personas físicas. A continuación, las siguientes fracciones se las comparten mis compañeros. Licenciado, ¿hasta qué monto se pueden exentar las horas extras de un trabajador? Bueno, el artículo 93 de la ley del ISR en su fracción 2 nos explica sobre el tiempo extraordinario de un trabajador en alguna empresa. Esto nos dice que se pueden exentar hasta el 50% de las horas extras trabajadas los primeros 3 días, las primeras 3 horas. Bueno, les voy a explicar una forma muy sencilla de cómo calcular las horas extras y cuánto se les va a pagar y cuánto se le va a exentar a un trabajador. Aquí tenemos el caso de un trabajador que ganaba 580 por día. La una hora normal se le pagaría a 72.50. Cabe señalar que las horas extras se pagan al doble, las primeras 9 horas. A partir de ahí se les paga el triple. Entonces aquí tenemos que la primera hora se paga 72.50, a la hora doble se pagan 145 y la hora triple en 217.50. Este trabajador tenemos que en una semana elaboró el primer día 2 horas extras, el segundo día 3 horas extras y el tercer día 2 horas extras. Entonces, si tenemos esta tabla, se va a hacer muy sencillo hacer el cálculo. Tenemos que el primer día trabajó 2 horas extras. Aquí en el acumulado, lo voy a explicar más adelante. Bueno, aquí solamente es ir sumando las horas. ¿Esto para qué? Para no excedernos de las 9 horas que les he comentado. Tenemos que son 5, 7 horas. En este caso no excedemos las 9 horas. En todo caso quiere decir que le vamos a pagar la hora a que está. Aquí en la base del 50%, solamente pues como lo dice, tenemos que sacarle el 50% a esto, que será el pago. Y bueno, en este caso el exento sería la misma base. Aquí en lo exento es importante recordar que no se puede exceder de los 5 salarios mínimos generales. Vamos a hacer la suma. Esta es la suma. Recordemos que el salario mínimo es 80.04 por 5 son 400.20 lo que se exentará, no la cantidad original, ya que la ley nos señala que solo es 5 salarios mínimos generales. Lo que quiere decir que vamos a pagar, este trabajador trabajó 7 días por 580 y el exento tuvo un monto, recuerden que solo es 400.20 lo que se va a exentar. Lo que quiere decir que este trabajador se le empezaría a calcular la base del ISR a partir de en este caso tenemos un pago de 1.115 por concepto del tiempo extraordinario trabajado. Recordemos el exento y los 1.015 que se pagaron por tiempo extraordinario. Entonces le va a quedar a este trabajador un pago neto para empezar a calcular su base de 614 más
su raya normal, que son este trabajador en la semana tuvo un total de 4.674 pesos, a los que se le aplicará las tasas correspondientes del ISR. El artículo 93 de la ley del ISR, en resumen, nos menciona que cualquier excedente de impuesto o de pago del impuesto está libre de, nuevamente, un cargo de ISR. Es en resumen lo que nos menciona la fracción 2. Vamos a hablar del artículo 93 también, pero su fracción tercera, la cual nos señala que quedan exentos del pago de ISR todos los ingresos percibidos por indemnización de riesgos de trabajo o enfermedades, las cuales tienen su fundamento en las leyes, que en estas se encuentran la Ley del Seguro Social y la Ley Federal de Trabajo, los contratos colectivos y los contratos ley. En cuarta del artículo 93 de la ley del ISR, previstas en la Ley del Seguro Social, nos dice que en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no debe de exceder a más de 15 salarios mínimos del contribuyente, y por la jubilación por pago único, se tomarán como base los 90 salarios mínimos generales. Artículo 93, fracción 5 de la ley del ISR. A lo que se refiere textualmente esta fracción es a las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro. Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere esta fracción, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador a que se refiere la misma, independientemente de quién los pague. Sobre el excedente se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto establezca el reglamento de esta ley. Lo que se refiere a la fracción anterior es a las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro efectivamente pagadas al trabajador, y si éstas exceden los 90 salarios mínimos generales elevados al año, sobre ese excedente se calculará la base para el impuesto del ISR. Por decir, si una cantidad excede ese monto elevado, sobre esa se aplicará. ¡Córtale! ¿Qué te pasa, mi chico?